Son las 12 de la noche y la cabina interdimensional acaba de aterrizar en el plano material, lo que significa que ustedes y yo por los próximos minutos estamos a merced de las fuerzas de lo oculto. Bienvenidos una vez más a Radio Macabra, su podcast de relatos, historias y leyendas. Pero ya saben que no estoy solo, me acompaña mi compañero Alan. ¿Qué onda, Alan? Y bienvenido. Sin leerlo, míralo, ya se aprendió 10 capítulos y ya lo tiene memorizado. Papá, 10 capítulos, ¿cómo ves? Ya, yo creo que no ha sido el programa con más capítulos que hemos hecho, o sea, en general en la vida, pero qué bueno que llegó a 10 capítulos. Porque neta. Muchos no llegan. O sea, sacamos muchas cosas y luego es como ya tercer capítulo. Sí, ya lo matamos y todo, pero a este todavía le queda bastante vida. Es que hay temas. Creo que ese es el punto, es que hay temas. Siempre alguien nos dice como, ya hablaron de esto. Es como, si ellos no lo han hablado, vamos a investigarlos nosotros. Bienvenidos, escuchas de nueva cuenta Radio Macabra. El día de hoy tenemos un temazo preparado, pero antes, Alan, ¿qué onda? ¿Qué ha habido de nuevo en la vida real, en la vida después del podcast? ¿Qué vida real? O sea, la vida real es la nueva normalidad. La nueva normalidad, Me ¿no? encanta el nombre, la nueva normalidad. Si algo nos dejó este gobierno son excelentes nombres. O sea, cuarta transformación, nueva realidad. Estaba mencionando hace rato que yo creo que es culpa de la generación que creció con Digimon o con Pokémon, ¿sabes? O Dragon Ball. Es como nos han enseñado que las cosas no pueden ser un cambio gradual, tiene que ser una transformación completa. Sea, primero es un fetito y de repente es un ángel con 4 alas, o si no, no cambia la cosa. Bueno, pero esta nueva normalidad nos ha traído cosas interesantes, como por ejemplo que nos llevamos una convocatoria del Fonca. Ah, sí, chicos, de hecho, en estos meses debe de estar saliendo en la plataforma de Contigo en la Distancia, sí, como la canción. Te digo, nombres chingones sí, que tiene este gobierno. Los buscan, o sea. Bueno, en Contigo en la Distancia va a estar saliendo el podcast. ¿Fueron 4 entrevistas? Fueron 5 entrevistas. 5 entrevistas a realizadores de la industria del cine. Y yo lo produje, güey, ni me acuerdo. Ay, Alan, de verdad. Nomás cobraste el premio y te olvidaste del... Hace rato estaba diciendo, ¿quién fue la otra entrevista, güey? O sea, yo las conseguí, no me acuerdo. Bueno, chicos, Diálogos sobre. Diálogos sobre, así se llama. ¿Sabes qué otra cosa chida nos ha dejado el COVID? ¿Qué cosa? Juegos gratis, güey, la Epic. Ah, claro, sí, Epic Store ha estado regalando juegazos, así que chicos, si no tienen su cuenta de Epic Games, por favor, créensela porque nos están dando de todo, ¿no? Pero Alan, el temazo que tenemos hoy, ¿no? De tú sí estás enterado, por supuesto. Estoy muy feliz por el tema. En serio, cuando era niño tenía como una colección de libritos de cosas paranormales y uno de los temas con los que más me obsesioné fue con sobre todo porque Scooby-Doo hizo una película. Y si Scooby-Doo hablaba de ello, yo estaba obsesionado. ¿Qué caricatura no habló del monstruo que nos compete el día de hoy? Probablemente una de las criaturas más famosas de la criptozoología y cuya imagen ha sido más explotada mediáticamente que cualquier cosa, con fines turísticos, con fines mediáticos, de todo. Es el monstruo del lago Ness, más cariñosamente llamado Nessie. Ay, me encanta Nessie. O sea, neta... O sea, no quiero decir muchas de las cosas que sé porque sé que vamos a ir hablándolas, ¿no? Como las teorías de qué es Nessie. Pero hay una teoría en específico de qué es Nessie que a mí me hace muy feliz. Bueno, esperemos mencionarla el día de hoy. Si no, nos comentas en ese momento. Pero ¿cómo fue que una leyenda como cualquier otra de una criatura de un lago se convirtió en un fenómeno mediático? Porque historias de criaturas misteriosas semiprehistóricas hay en casi cada lago del mundo. ¿Qué volvió a tan particularmente especial? Acompáñenos a saberlo porque a lo largo de esta hora vamos a conocer todo sobre el monstruo del lago Ness. O Lapras. O el plesiosaurio más grande y antiguo del mundo. Ay, me encanta. Esa es mi teoría favorita. Que es un pequeño plesiosaurio, una familia de plesiosaurios. Sí, porque obviamente cómo va a ser uno, ¿no? Claro. Tiene que ser muchos que se van reproduciendo. A mí me encanta eso. Ojalá sea cierto, ¿sabes? Si una cosa quiero que sea cierta, es que los plesiosaurios aún existen, porque son hermosos. Ah, sería hermoso, güey, la neta. Pues este es el tema que tenemos el día de hoy, chicos. Yo creo que todos ustedes conocen el monstruo del lago Ness, así que sin más que decir, vamos a empezar con el podcast. Primero que nada, debemos saber que existe un término dentro de la criptozoología que engloba este tipo de criaturas y son los llamados monstruos lacustres.
¿A qué te da? Monstruo lacustre, ¿no? No sé. Digo, voy a exponer mi ignorancia en cuestiones zoológicas aquí, pero casi me recuerda a los marsupiales, ¿no? O a tipo ballenas o algo así. ¿Cómo saltaste de marsupiales? De marsupiales a ballenas. Es que primero dije, bueno, me recuerdan como a los canguros o algo así, pero después mi mente me llevó a las ballenas. ¿Cómo supe? ¿Te imaginas una ballena marsupial? Estaría bonita, qué chido, ¿no? Que metiera su pequeño ballenato en su bolsa. Monstruo lacustre, Alan. Monstruo lacustre, qué bonito nombre, ¿no? Qué bueno que ya tengan su propio término, porque hay muchos monstruos lacustres. Es lo que la gente normalmente olvida cuando habla del monstruo del lago Ness. Eso. Es que hay muchos. Y un monstruo lacustre se define como un críptido de agua dulce que aparece en la mitología o folclore local, pero cuya existencia actualmente carece de evidencia física clara. Como los manatíes en Chetumal, ¿no? O sea, Ándale. la gente dice que existen. Dice, güey, aquí sí hay, te lo juro, güey. Nunca lo he visto, pero mi abuelito sí lo... Sí, dice que cuando yo venía aquí al boulevard... No, ya dejemos el chiste de la gente. No. Hablando de monstruos, ubicas el cocodrilo que sabemos que está en la bahía. Bueno, Ajá. pues le detectaron obesidad a ese pobre cocodrilo. Pensaron que era un manatí, era un cocodrilo. Exacto, miren ese manatí. Y pues no, era un cocodrilo con bastante obesidad. Porque claro que sí, en Chetumal nuestros cocodrilos tienen obesidad. Y además los alimentamos. O sea, es lo más importante. Se come un perro cada fin de semana, güey. Y tiramos a un niño de vez en cuando. Bueno, pero vamos a ver cómo empezó todo esto, ¿no? Los antecedentes de la existencia de Nessie empiezan desde mucho antes de la famosa foto del plesiosaurio nadando en el lago. La referencia más antigua la encontramos... Scooby-Doo, ¿no? ¿Cómo? Es en Scooby-Doo. No. No. La referencia más antigua, de hecho, la encontramos en un texto del siglo VII. En una especie de biografía de San Columbano de Luxeuil. En el texto se describe cómo rescató a una persona de las fauces de un animal salvaje y enorme que lo estaba atacando junto al lago Ness. Claro, esta teoría pierde algo de mérito cuando descubrimos que en el mismo texto también se habla de cómo San Columbano asesinó a un hombre salvaje con el puro poder de su voz, ¿no? ¡Ay, qué guau! Sí, ¡Qué claro. hermoso! Pero bueno, en este primer texto... Una banshee por completo ese hombre, ¿no? Así Güey, como, sí. Y explota. Esperen, voy a hacer un poco de efectos especiales. Voy a tomar un poco de agua aquí en ASMR. Te dije que esto no es un SMR, Alan. Pero bueno, esta es la primera mención feo, que ¿verdad? tenemos. Sí. Esta es la primera mención que tenemos de, bueno, una especie de monstruo que habita en el lago Ness desde el siglo VII. Aunque nunca especifica la apariencia de la criatura, se ha pensado que hablaba de kelpis, que podrían ser entonces una referencia todavía más antigua que la de San Columbano. Los kelpis son criaturas acuáticas de la mitología escocesa que se ven como caballos con cola de pez y que son capaces de cambiar de forma e incluso tomar forma humana, ¿no? Lo siento es que la mitología la escribían niños, así como, ¿qué tal si le ponemos a ese vato una cabeza, no sé, de tortuga? Pues miren, ahí sí nos vamos... Salud. Ahí sí nos vamos a poner como un poquito teóricos, pero mucha gente habla de que estas primeras mitologías, protomitologías a lo largo de todo el mundo no eran tan creativas como parecía porque buscaban, ok, hay un monstruo, bueno, vamos a combinar dos cosas que yo conozco, ¿no? Conozco los caballos, conozco los peces, pues es un caballo con cola de pez, ¿no? Y también los dioses, o sea, creo que siempre me ha parecido interesante como ver dioses antiguos porque uno ve ese tipo de cosas como, ¿qué le tenemos? ¿Qué es mayor que el ser humano? El cocodrilo, y allí está ese dios egipcio que ustedes sabrán su nombre porque yo lo estoy olvidando en ese momento y eso que juega mucho Age of Mythology. Bueno, a los kelpis se les asocia con estanques, lagos y formaciones de agua en Escocia. Kelpie suena muy bonito para ser un monstruo, Un ¿no? kelpie, ¿verdad? De hecho, kelpie. hay una canción de Mago de Oz que es muy buena que se llama Kelpie.
Y pues el coro es como su nombre. Habíamos hablado de esto, no puedes mencionar al Mago de Oz. ¿Qué? Hablan de mucha mitología escocesa. Bueno, y sí, había desde hace ya mucho tiempo leyendas de que en el lago Ness habían kelpies. Es probable entonces que la superstición y el miedo que se le tenía a lo que pudiera albergar el fondo del lago viniera desde ese entonces, ¿no? O sea, sabemos que la gente desde el principio siempre creyó que en el lago Ness habían cosas. Y es que además es algo común. La gente siempre ha creído que en el mar o en los lagos hay cosas. ¿Por qué? Porque da miedo. O sea, de repente una cantidad tan grande de agua es como de... Y no conocemos nuestros océanos en realidad. Y monstruos y cosas que decíamos monstruos, ¿no? Se han descubierto que, oye, sí existe algo muy parecido, como el Kraken. Claro, que ¿no? Por mucho tiempo se creyó que los calamares gigantes eran mentira, hasta que, bueno, la gente pudo diseccionar un calamar gigante de 9 metros y fue como, oigan, miren, pues sí existían, ¿no? a mí de pronto las historias de los krakens atacando barcos en las épocas medievales ya no se ven tan locas, ajá, ¿no? Quizás no son tan exageradas como en Piratas del Caribe, pero... Exacto. Algo podría haber pasado, un barquito, sí, yo creo que sí lo tiraban. O sea, porque, de nuevo, imaginémonos ser un marinero del siglo XV, siglo VII, que confundía los manatís con sirenas. Con sirenas diciendo... Y de pronto ves un enorme calamar pasando debajo de tu barco, sí dices como, what the... ¿Podemos darnos un momento para hablar de eso? Porque creo que lo acabamos de tomar, es importante. Los piratas... decidiendo que los manatís son sirenas. Mi preocupación es ¿cuántos manatís se cogieron? Sí, ¿verdad? Tal vez a eso debamos de que estén en peligro de extinción. Qué bueno. Ojalá no, güey. Pobrecitos. Oh, criaturas gentiles. No es cierto. Los manatís son horribles personas. O sea, no se saben, pero los no manatís... son personas, Alan. Son animales. Son sirenas. Las sirenas matan a sus hijos. O sea, son cosas extrañas los manatís. Después... no hay muchos registros que hablen sobre nada parecido a Nessie, hasta 1868, cuando un periódico por primera vez habla abierta y seriamente sobre los rumores de un pez enorme u otra criatura rondando el lago Ness. Aunque más se insinuaba que sería alguna especie de pez enorme, para ese momento también era bastante probable que apareciera un pez del que nadie tuviera conocimiento. Es decir, la teoría de lo que estamos hablando, ¿no? No se sabían muchas cosas y de pronto muchos peces que hoy son cosas comunes y aceptadas científicamente eran creídos que eran monstruos, ¿no? Anguilas gigantes. Y eso es un dato real, o sea, en Animal Crossing hay un pez que puedes aprovechando les paso mi cuenta para que se metan a mi isla, pero no, en época de lluvias puedes atrapar un pez gigante que te dicen que vivía en las profundidades y que por mucho tiempo no se creía que existía, entonces es algo como muy cierto, algo que se sabe. En el mar estamos descubriendo cosas todo el tiempo. Y siempre que descubrimos algo nuevo, no es bonito. No. Entre más al fondo te vayas, más feas son las chingaderas. Pero bueno, así nos la llevamos, más o menos tranquila, por casi 70 años, sin avistamientos que hayan sido registrados por escrito. Por lo cual, si hubo algún avistamiento de que Chuchita le dijo, no sabemos. Seguramente sí corrieron rumores y algún chisme, ¿no? Pero pues no tenemos nada escrito hasta que en 1930 otro periódico publicó la historia de 2 pescadores que aseguraban haber visto un enorme animal provocando remolinos en el lago. 2 años más tarde, otra noticia. Una criatura parecida a un cocodrilo ronda por el lago Ness. Ahí es donde ya empezamos en los 1900, en la década de los 30, por medio de los medios de comunicación masivos, en ese momento el periódico, a meterle a la gente la idea de que hay criaturas en el lago Ness, ¿no? Estos kelpies de los que se tiene conocimiento desde siglos antes comienzan a traspasarse al imaginario colectivo por medio de estos periódicos. Fue en 1933 donde la popularidad de Nessie comenzó a crecer. Un periódico publicó la historia de una pareja que vio un enorme animal rondando y hundiéndose en la superficie. Según esta pareja, la criatura era gigantesca y provocaba olas tan grandes como haría un barco de vapor al pasar.
El acierto aquí fue que el periódico utilizó la palabra monstruo en grande, lo cual despertó el interés de las personas de los alrededores, ¿no? Hasta ese momento se había hablado de misteriosos remolinos en el agua, avistamiento de pez misterioso, pero es aquí donde dicen monstruo. Exacto. Y está en el lago Ness. Ahí empieza la historia. A mí me encanta esa época, los 1900, ¿no? Donde las niñas tomaban fotos así con haditas de papel y decían, no encontré nada. Ah, no, o sea, todavía pasa. Todavía tenemos Metepec. Todavía tenemos el duende ese el que resultó ser el X-Men Pixie. ¿Qué? No. Balam cuenta siempre esa historia. No, pero eso es en Jalisco. En Jalisco está la hada de Jalisco donde la gente iba a ver. Mi historia favorita de la gente creyendo cosas es el UFO. El UFO de Chetumal. ¿Te la sabes? No, creo que no. No, ok. Chetumal. Años 2000. No me acuerdo qué años. Estaba en la prepa, ¿no? Estaba en la escuela militar. Salgo de peda. Y de repente, cuando estamos yendo a comprarle el alcohol en el Oxxo, nos damos cuenta que todo el mundo está viendo al cielo. Y todos saben que si los chetumaleños están viendo al cielo, no algo es buena está señal. Pasando, sí, o sea, sucedió cuando abrieron, no puedo decir esto, sucedió cuando abrieron la plaza comercial, ahí se aparecieron los ovnis. Bueno, ahí no había un evento tan importante como la plaza comercial, pero la gente estaba viendo al cielo, porque habían luces. Yo seguí mi vida, vi las luces en el cielo, dije, ¿quién sabe qué es eso? Al día siguiente salió la nota en De a Peso, el mejor lugar para saber información chetumaleña. El periódico más informado de toda la zona sur. Y prácticamente eran unos vatos con un papalote que le pusieron luces y los metieron presos por haber asustado a todo el mundo. Por así casi, puta, Orson Welles. Sí, o sea, el mismo nivel. Creo que es mi día favorito de la existencia, te lo juro. Un papalote con luces de Navidad, ¿no? Y unas baterías. Metieron preso. No va a faltar alguien que diga, ay, güey, no te burles, era mi primo. Ay, ojalá que nos cuenten, por favor. Si tú fuiste la persona que dejó el papalote y asustó a todos los chetumaleños, gracias. ¿Y por qué? Bueno, entonces, retomando nuestra historia, en 1934, el cirujano R.K. Wilson toma la famosa fotografía. Es el pedazo de madera más famoso del mundo. El juguete más cabronamente replicado en el mundo, güey. La que cimentaría de una vez por todas en la cultura popular la historia del monstruo del lago Ness. Y la forma, exactamente. La historia fue que el doctor paseaba por la orilla del lago con su cámara cuando vio la extraña criatura cruzando el lago y que se sumergió justo después de que la lograra fotografiar. La fotografía fue una sensación. El monstruo tenía mucha similitud con un plesiosaurio. Acababa de estrenarse la película de King Kong y el mundo estaba en una euforia por los monstruos, por las criaturas colosales, por los misterios del mundo y por los dinosaurios. Un dinosaurio vivo en el lago Ness. No podía haber otra explicación. Además es el sueño, ¿no? O sea, creo que por eso hemos hecho tantas películas con el tema de ¿qué tal si revivimos los dinosaurios? Sabemos que es una mala idea. O ¿qué tal si en algún lugar del mundo quedaron algunos cuantos? No sé, así debajo de la tierra, con nazis también y Hitler. Existe esa película, amigos. Existe. Pero el punto es un sueño. O sea, la idea de creer que los dinosaurios todavía están por ahí es algo que nos llena siempre. Y es algo que nos enseñó King Kong. Perfectamente posible que haya dinosaurios y animales gigantes escondidos en algún lugar del mundo. Y si había un verdadero monstruo rondando... Y era una época de investigación todavía. El mundo no se conocía como se conoce hoy, ¿no? Entonces era como, un día encontré indios, el día siguiente voy a encontrar monstruos gigantes. Y bueno, pues dime que no son verdaderos. Ahí está la foto. Ahí se ve. Y bueno... Si había un verdadero monstruo rondando las aguas del lago Ness, la gente estaba decidida a encontrarlo. Un circo ofrecía la cantidad de 20,000 libras esterlinas a quien lo capturara. Obviamente, imagínate, güey, estaba muy barato por un plesiosaurio real. Y el circo ahí paseando a Ness y qué bueno que nunca nadie lo encontró.
Ahí empezó la fiebre del monstruo del lago Ness. ¿Imaginas si lo hubieran encontrado y que ese círculo hubiera sido bellísimo? No, hubiera sido horrible. Los circos son bastante feos. O sea, imagínate un plesiosaurio enjaulado así, ahogándose. Ahí con 2 metros de agua nomás revolcándose. Un hombre como Frappy o algo, ¿no? Sí. O como Moe cuando está en la parte trasera de la taberna, ¿no? Rociando a una ballena con una manguera, ¿no? Chicos, ya nos descubrieron, llévensela. Ahí empezó la fiebre del monstruo del lago Ness. Los avistamientos comenzaron a ser muy recurrentes y todos fueron noticia. Había personas, biólogos, científicos incluidos, que creían estar ante el descubrimiento del siglo. La ciencia, me encanta la ciencia. Siempre que dices como, ¿qué está investigando la ciencia? ¿La cura del COVID? No, güey. No, güey, no. Creo que mi noticia favorita de científicos últimamente es que descubrieron que los pingüinos tienen sueño muy pesado. ¿Sabes cómo? Porque se acercaban con palitos y los empezaron a picotear. Y dijeron, no se despiertan, tienen el sueño pesado. Es como, eso hace la ciencia. Güey, es bonito, ¿no? O sea, neta, si eres científico, solo vas por ahí picando pingüinos, güey, y anotando tus hipótesis. Y después publicas una disertación, ¿no? Y te ganas el Nobel por descubrir que los pingüinos tienen el sueño muy pesado, porque algún día esa será la clave para salvar a la humanidad. ¿Del COVID? No, pero de algo. De lo que sigue. No sé, de la cura para el insomnio, güey. Salió de los pingüinos. Sea bueno. No, pero el punto es que los científicos, con todos sus estudios y con todo y todo, tampoco son la vara para medir lo que es real o no. Porque tenemos, este es un gran ejemplo, muchos científicos que de pronto sí se van con la finta. Aquí en esta historia de Nessie tenemos una cantidad ridículamente vergonzosa de hombres de ciencia que dedicaron años de estudio y dinero a montones, pues para investigar un monstruo, ¿no? En el lago Ness. Y siempre pasa, o sea, hay programas sobre buscando al pie grande. Al pie grande. En pleno 2020 siguen habiendo programas de buscando al pie grande, güey. Los avistamientos de Nessie superan el 1,000,000 ya para este entonces, y el número de fotos en donde se le puede observar, hayan sido desmentidas o no, es enorme. Casi todas las fotos, ninguna foto va a ser tan buena como la icónica foto del plesiosaurio con el cuello sobresaliendo a blanco y negro y a contraluz, ¿no? El resto de las fotografías suelen ser aún peormente definidas. Que si una cola por ahí que medio se ve, que si un splash de agua en el que, mira, se medio ve una aleta. Hay unas que son con piedritos. Estoy buscando ahorita las fotos y sí, algunas son ridículas. Pero nunca ninguna es tan icónica y tan clara como la foto del monstruo del lago Ness, que probablemente esté engalanando la portada de este podcast, si lo están viendo en YouTube. Y sí o no, parece como una manita que está haciendo así una cabecita, ¿no? Güey, me parece increíble que hombres de ciencia se hayan ido con la finta, güey. Es muy cagado, güey. Eran los 30, chicos. ¿Qué quieren, güey? Me encanta. O sea, creo que si alguien me quiere, que por favor me regale una playera con esa fotografía, porque me encanta. O sea, soy fan por completo. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso, un periódico italiano aseguró que uno de sus pilotos de guerra asesinó a Nessie durante un bombardeo. Wow, lo mataron, así. Sí. Y dejó su cuerpo flotando en la superficie del lago. Así es, los italianos se jactaban de haber asesinado al mismísimo monstruo del lago Ness. Se cansaron de tanto chisme y dijeron, güey, ya, lo matamos. No, güey, ya, o sea, basta. somos italianos, no servimos para la guerra, güey, pero mínimo podemos decir que matamos al monstruo del lago Ness y lo dejamos ahí flotando como... Para que la gente sepa que hicimos algo y la gente se enojó. Lo más cagado es que lo mataron desde el aire, ¿no? O sea, bajaron y balacearon el lago, güey, y solo salió Nessie flotando. Ay, qué feo caso. ¿Te imaginas tener el tino para disparar exactamente a Nessie donde está? No, y en un pinche lago de más de 30 kilómetros de diámetro, ¿no? Pero bueno, los italianos. Pero 70 años después... Me encanta que todo el tiempo, o sea, no importa en qué época estemos, las cosas siguen pasando. O sea, gente creyendo en hadas y gente diciendo que las cosas murieron o que no hayan muerto. Como Silvia Pinal y Chabelo, el monstruo del lago Ness. Exacto, esto es como los juegos de Pokémon. Son lo mismo, pero cambia todo, pero en realidad siguen siendo lo mismo, ¿no? Por 70 años después de la famosa fotografía, en 1994, el nieto de un hombre llamado Marmaduke Wetherell aseguró que fue su abuelo quien tomó y falsificó esas fotografías. La fotografía icónica, ¿no? ¿Cómo se atreve? Utilizó arcilla, un pedazo de madera y un submarino de juguete.
Después de ser Y un contratado... monstruo del lago Ness, ¿no? Después de... Ay, es un gran chiste si supieran de dónde viene la referencia. ¿Tú te sabes la referencia de Dave el Bárbaro? Que Dave el Bárbaro hizo un megáfono. Hizo un megáfono combinando una ardilla, una cuerda y un megáfono. Así se escuchó. Ay, qué idiota estoy, perdónenme, no tengo mucha convivencia con otros seres humanos en esa época, ni ustedes, así que escúchenos, sigan escuchando. Falsificó esas fotografías con arcilla, un submarino y un megáfono. No, ya. Y que R.K. Wilson no fue quien las tomó, sino el abuelo. Marmaduke decía, mi abuelo las hizo, supuesto cirujano, porque de hecho así se le conoce la fotografía del cirujano, porque la persona no quiso que su nombre apareciera como los créditos de fotografía tomada por fulanito. Solo dijo como, no, pues solo digan que soy un cirujano, ¿no? ¿Por qué? Porque justo creían que si decían que era doctor, la fotografía tendría más peso. Claro, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, 70 años después, esta persona sale y dice como no, fue mi abuelo quien la tomó. Wilson no fue quien la tomó, solo se la adjudicaron a su nombre para darle veracidad. Dijo incluso que su abuelo lo hizo con afán de venganza. En sus cacerías, ¿sí? Unos niños le jugaron una broma con que había una criatura enorme en el lago y al parecer fue ridiculizado por un diario local por habérselo creído. Hacerles creer a todos que la foto del plesiosaurio era real era entonces una manera de venganza silenciosa para todos. Bastante enfermo el pedo, ¿no? Pero también todo, o sea, toda la historia es como, güey, ¿quién trata así a un viejito? ¿Quién le dice? Sí, o sea, el pobre abuelo andaba por ahí y los niños fue como de, oiga viejo, hay un monstruo. Y el pobre hombre se lo creyó. Los medios se burlaron después de hombre loco cree que hay un monstruo. Creo que lo peor es los medios, o sea, como los niños como sea, pero todavía los medios y como, vamos a burlarnos de la abuelo. Este pendejo se la creyó. Y después esos mismos medios, no mames, la fotografía del cirujano, monstruo real, lago Ness, güey. Sigue pasando, amigos, sigue pasando. ¿Se acuerdan? Ahorita la gente creyó que Anonymous dijo cosas ciertas con Anonymous, no de la cuenta, porque Anonymous no tiene... Ya, voy a hablar del tema, qué hueva. Ahora, hay gente que me va a decir, bueno, pero ¿qué evidencias tenemos de esto? Pues tenemos la evidencia de que el monstruo lago Ness no existe. Bueno. Spoiler para nadie. Bueno, debe haber alguien ahí en el fondo diciendo como, vine a investigar porque yo sabía que es cierto, yo tengo una foto. Pinche radio macabra, me eché la hora esperando que en algún momento dijeran que sí era cierto y nomás se están cagando de risa. ¿No habías visto otro capítulo? Puta, sí, ¿no? 10 capítulos y no sabe de qué va todo esto, güey. Pero no, en realidad las pruebas que dio esta persona fueron el resto de las fotografías que habían en el carrete de la fotografía original. Fotografías que de hecho la fotografía que todos conocemos es la mejor de toda la serie. De hecho las demás es bastante obvio que se trata de un pedazo de madera. Y esa fue la prueba irrefutable para desmentir la fotografía del cirujano. A pesar de esto, hay gente... Desmintiendo fotos desde antes de desmintiendo fotos. Desde antes del desmintiendo Vean fotos. esos videos en Dimensión Macabra, amigos. Desmintiendo fotos de terror. A pesar de esto, hay gente que asegura todavía que las fotografías son reales, porque por supuesto que sí. Porque el gobierno quiere taparlo. Porque el coronavirus no existe, es un invento de Trump. Pero bueno. ¿Qué hace si Anonymous, ya subiéndose al mame otros 2 segundos, qué hace si Anonymous saca la noticia de que el monstruo lago Ness sí existe y tiene pruebas? Hijo de la chingada. Y sus pruebas son un post de Twitter, güey. Sí, son la foto. Pero estas personas que juran que las fotografías son reales se basan en que en las 2 fotografías publicadas... Espérense, ¿podemos decir de nuevo que hablamos del Pizzagate antes de que Anonymous lo volviera viral? Así es. Bueno, retomamos el Pizzagate. Sí, exacto. Pero el punto es... Pero bueno, en estas fotografías que asegura la gente que son reales, se basan para decir que son reales en que en las 2 fotografías que se conocen, Nessie está en una posición diferente. Lo cual para ellos sería una prueba suficiente de la existencia de uno o más plesiosaurios viviendo en el lago Ness. Y aún hoy existen asociaciones civiles cuyo único fin es encontrar al monstruo del lago Ness. Y cada 3 o 4 años sale evidencia nueva, fotos de Google Maps borrosas o alguna huella falsificada en la orilla, alguna foto truculenta o borrosa que supuestamente viene a confirmar
que el monstruo del lago Ness sigue ahí, ¿no? Podemos decir que esas personas son simplemente conspiranoicos con sombreros de papel aluminio. Pero la verdad es que poblaciones enteras se mantienen gracias a Nessie. Los pueblos de alrededor del lago Ness son pueblos turísticos con museos temáticos de Nessie, con mercancía de Nessie, con recorridos turísticos temáticos de cacería de monstruos. Podemos decir quizá que un supuesto monstruo rondando el lago fue lo mejor que le pudo haber pasado a todas estas personas. Que, de nuevo, regresando a la grandiosa historia de Jalisco creyendo que habían encontrado nada, es que es también la misma razón por la que la gente lo siguió haciendo. O sea, de repente ese vato dijo a su mamá: mira, mamá, atrapé una hadita. Y la mamá dijo: a huevo, ¿no? Y empezó a decirle a todas sus vecinas. Primero se fue con la vecina más viejita y dijo: mira, mi hijo atrapó una hadita, mira. Y la viejita dijo: no mames. Y le dijo a todas sus abuelitas. Y de repente tenías a toda la cuadra haciendo fila, pagando para ver una hadita que estaba ahí en un vasito que se notaba que era de plástico. Y si no hubiera venido alguien que viniera a arruinar la fiesta y decir: oigan, eso es un juguete, tal vez Jalisco fuera una potencia gracias a la hada, ¿no? No, pero además, solo recordemos que tardó demasiado en que alguien fuera a bochornosamente, o sea, demasiado. Las noticias fueron y grabaron el hadita y diciendo que la habían atrapado. Bueno, en este momento, ellos son las únicas personas que siguen intentando mantener vivo el mito del monstruo del lago Ness y quienes defienden a capa y espada las fotografías de los años 30. Claro que ya para este punto poco importa que el monstruo del lago Ness exista o no, el turismo al lago va a continuar. Sería un gran episodio de Scooby-Doo descubrir que toda la población está comploteando para crear pistas falsas y se ponen un disfraz gigante y se meten al lago. Pero ya existen películas de Scooby-Doo que van sobre eso. Del 2004, en el cual el monstruo del lago Ness es una camioneta gigante, pero al final el monstruo real aparece. Sí, o sea, creo que Scooby-Doo no tuvo así... No quiso romper el sueño de mucha gente y dijo: al final vamos a poner la colita del monstruo. Que pocas veces lo han hecho, ¿no? Como que al final sí el monstruo era real. No, también, o sea, en la de los chiles cuando hay hombres lobo y zombies. O sea, al final hay unas alienígenas que están ligando a Shaggy y Scooby. O sea, la verdad es que Scooby-Doo lleva mucho tiempo ya no siendo esa serie atea que todos amábamos. Ya lleva un rato diciendo como quizás sí, a veces sí. Actualmente existe una persona a cargo de llevar registro de todos los avistamientos que ha habido de Nessie. Y es el Murdoch. No soy yo, es Balam, el autor del podcast del día de hoy. Hasta ahora son más de 1000. Esa persona vendría siendo Gary Campbell, quien es, por cierto, quien ha tenido sus propios avistamientos. Al parecer, no existen muchos factores comunes en las apariciones de Nessie, no como para intuir algún tipo de comportamiento repetible o animal. No es que lo encuentren como comiendo o algo así, o sea... No tiene un patrón. No, el vato siempre está como chilling. Ajá, o sea, de pronto, ¿sabes? Aparece en cualquier lado haciendo 1000 cosas, ¿no? A veces atacando, a veces solo haciendo remolinos, a veces literalmente hay gente que lo ha visto saltar hacia el plesiosaurio. Como delfín, qué bello. Güey, ¿te imaginas haberlo visto como, güey, yo vi saltar y tirar los rayos láser? Sí, güey, no mames. Se sabe que los avistamientos son más frecuentes en primavera y en verano cuando hay más luz solar, porque seguramente a Nessie quiere disfrutar del solecito y todo, sí, claro. ¿No? Claro. En los últimos años han aparecido muchos supuestos registros en video del monstruo del lago Ness que son bastante fáciles de ver en internet. Las teorías que intentan explicar qué es Nessie son muchas. La más popular y también la más improbable es la del plesiosaurio. Mi favorita. Que por cierto, ¿sabían que el plesiosaurio no es un dinosaurio como mucha gente cree? Hay una sección que se debe de llamar cosas que no son dinosaurios pero tienen la palabra saurio. Y el plesiosaurio es un reptil, no es un dinosaurio. ¿Puedes indagar más en eso? No. Solo quería decirles que están mal. O sea, todos mis conocimientos que tengo sobre dinosaurios, la mayoría viene por Animal Crossing, pero sí, hay cosas que no son dinosaurios. Bueno, gracias por compartir ese bello detalle. Vengo informado. Vienes muy informado, se ve que has jugado mucho Animal Crossing, bro. Bueno, la del plesiosaurio es una de las teorías más conocidas, o colonia de plesiosaurios, que han sobrevivido hasta ahora. Pero el alimento es muy limitado en el lago.
para alimentar a un animal de ese tamaño, o más aún a una familia de plesiosaurios, pues para sobrevivir desde la prehistoria harían falta al menos 15 de ellos para reproducirse, y en todo caso algunos también deben de morir en algún momento. Claro. Y los cadáveres entonces deberían de aparecer flotando en algún momento, aunque sean solo enormes huesos, pero debería de haber alguna prueba, ¿no? Además, durante la edad del hielo, el lago Ness estuvo completamente congelado. ¿Qué es la teoría? La teoría es que estaba congelado, se descongeló y ahí estaba. Y a partir de ahí han estado, ¿no? Estuvo completamente congelado y Ness y su familia pues no pudieron haber sobrevivido a menos que llegaran después desde el exterior, porque la gente que cree que si te metes en el agua y luego esa agua se congela y te descongelan puedes seguir viviendo, creo que nunca han comido pescado descongelado y ven cómo se deshace, güey. O sea, no funciona así. Las caricaturas nos han engañado demasiado, demasiado. Pues que a mí me impresiona porque están las caricaturas donde está esa típica imagen, ¿no? De ¡tuc! Me quedé en el hielo y sobrevivo. Y todas las otras películas de gente cayéndose, de niños cayéndose en lagos congelados y muriendo en el segundo. Es como, ¿por qué teníamos esas dos informaciones tocando ahí? Y aún así no unimos una con la otra y decimos como, ok, no me voy a congelar. Sí, Walt Disney no está vivo, amigos. Exacto. Spoiler de nuevo. Se habla de que fue confundido con un esturión bastante grande, cosa que tendría sentido porque las formas del esturión son extrañas y algo intimidantes. Incluso parece un poco más aterrador pensar en un esturión gigante antes que en un plesiosaurio. Los plesiosaurios además creo que no eran carnívoros, si no me equivoco, creo que se alimentaban sobre todo como de pequeños peces y de plantas que habían alrededor. Ok. Casi seguro. Por eso se ve tan gentil. Sí, es chido, ¿no? Me cae muy bien. O sea, no les estoy mintiendo. El plesiosaurio es mi animal favorito. Y de esa época de Jurásica. Y es mi siguiente tatuaje. O sea, llevo mucho tiempo que ya no tatuarme un plesiosaurio en el cuerpo solamente porque son hermosos. Busquen imágenes. También hay quienes dicen que todos los avistamientos son a causa de la refracción de la luz en el agua, que amplifica objetos y le da distintas formas que nosotros, en nuestro afán de encontrar siempre lo que queremos, interpretamos como un plesiosaurio sobreviviente que asoma la cabecita por encima del agua, pero que no dejaría de ser solo formas extrañas reflejando luz de formas más extrañas. Mi teoría favorita, por lo extraña que es esa que dice que las fotos que conocemos de Nessie son en realidad elefantes cruzando el lago. Porque, ¡qué bonito! Porque en esos tiempos era común que circos se instalaran a las orillas del lago o en los alrededores. ¿Y has visto cómo cruzan los elefantes las aguas profundas? Pues sacan su trompita por la superficie para respirar, lo cual le da un efecto que se parece bastante a un plesiosaurio asomando su cabeza. Es muy claro, por encima del agua. Sí. También se dice que puede que a alguien se le haya ocurrido el monstruo del lago Ness como estrategia publicitaria después de haber visto a los elefantes cruzar el lago de esta forma, ¿no? Pero eso ya está muy rebuscado, porque ¿cómo sabría que iba a ser una explosión publicitaria, ¿no? Yo creo... porque con solo estar en el lago Ness ya la gente habla acerca de cosas que viven en el lago Ness desde siempre y tal vez fue solo como... una foto... sería como mundial. Sería mundial, ¿no? Además, ¿qué estaba pasando en el mundo en esos momentos? En los años 30, no soy tan bueno en mi historia del mundo, pero pues lo puede buscar nuestra gente, ¿no? Déjenos en los comentarios qué estaba pasando en el mundo en los años 30. Que haya impulsado que la gente creyera. Aparte de King Kong, digo. Ajá, que se volvieron... Yo creo que es eso, ¿no? Que los medios masivos se volvieron... masivos, o sea que realmente y vendía mucho lados. Eso, o sea, vendía mucho que de pronto estas criaturas mitológicas ahora están en los periódicos, güey. Y ahí es donde empiezan los periódicos amarillistas, güey. Estos periódicos específicamente dedicados a la caza de ovnis, Pie Grande, Me casé con un vampiro. Hermosos, hermosos. Mi favorito sigue siendo El niño vampiro. Ah, sí, sí. Hicimos un video en Radio Macabra de eso. Es grandioso. Recientemente se realizó un estudio de las aguas del lago Ness para conocer mejor su flora y su fauna. Seguramente la gente ya está diciendo, bueno, pero pues con los avances tecnológicos, pues sí, ahora ya podemos estudiar el ADN que hay en el agua. No se encontró ADN de reptil ni de cetáceo, pero sí muchísimo ADN de anguila.
Así que justo ahora la teoría más científicamente fuerte vendría siendo la de un banco de anguilas gigante en el fondo del lago, que la verdad, de hecho, no está del todo explorado. No. La parte más profunda del lago tiene 227 metros de hondo. Esta teoría no ha tardado nada en tomar fuerza y ahora existen videos tomados bajo el agua en donde supuestamente se puede ver una criatura alargada, muy grande y retorcida como una anguila cruzando el agua del lago muy rápidamente, ¿no? Ok. Pero ahí está el dato, es decir, cuando se analiza el agua del lago, solo se encuentra una cantidad bastante desconcertante de ADN de anguila, lo que da a entender que tal vez nunca existió un plesiosaurio en el lago. Una anguila gigante, sí. Pero una anguila gigante, hay teoría científica que sustente, pues, eso. Hay ADN. Hay videos en YouTube. Y si hay videos en YouTube, es cierto, amigos. No es como que nunca nadie se creyó el documental de las sirenas reales de Australia. Ay. Ustedes saben que lo vieron. ¿Cuántas chicos? veces podemos mencionar el heladita de Jalisco sin quemarlo? No sé. O bueno, también podemos verla, o sea, en el Estado de México, creo que también cae un alien, ¿no? Y era un dron de los DJI Phantom. Es muy bueno. Y lo están llevando en la patrulla. Discúlpeme, creo que también fue en Jalisco, ¿eh? Oh my god. Sí, creo que ese Jalisco tiene como Los jaliscienses, si estamos equivocados, los jaliscienses se van a enojar mucho. No, pero creo que no estamos equivocados. Creo que es cierto. Si no, Balán podríamos preguntarle y si nos dice si sí o si no pasa en Jalisco. Bueno, ahora digamos que Nessie es el monstruo lacustre más célebre, pero para nada es el más interesante. Tiene un montón de, digamos, primos regados por todo el mundo. En el lago de Tota, en Colombia, se habla de la diablo ballena. ¡Qué nombre! Bueno, con ese nombre... Ya ganó. Con ese nombre, como no es más popular que Nessie. La diablo ballena. Una especie de dragón, serpiente, pez gigante de color negro que habita en aguas del lago Tota y que las hace imposible de navegar. Es un mito que se remonta a la mitología muisca, aunque su avistamiento más reciente fue en el siglo XVII. Es interesante la descripción que tiene porque se hace énfasis en que es un pez demoníaco, ¿no? O sea, no es un dinosaurio, es un pez demonio. Ay, qué bonito diablo ballena. En el lago Nahuel Huapi, en Argentina, se habla del nahuelito o el cuero. Personalmente lo encuentro muy interesante porque es un lago patagónico de origen glaciar y está completamente aislado. Además, la descripción de esta criatura es todavía más llamativa. La describen tanto la cultura tehuelche como la cultura mapuche. Los tehuelches lo llaman lemish, algo así como el tigre de agua. Y los mapuches lo llaman trelque y lo describen como una criatura de apariencia similar al cuero vacuno, pero con apéndices como espinas filosas, a modo de garfios, y dos péndulos que terminan en un par de ojos desorbitados. Imagínatelo como una mantarraya con ojos salidos y con espinas en las orillas. Está culero. Sí, está feo, la verdad. A final de 1800 comienza a haber reportes de una criatura carnívora del tamaño de una vaca y con patas como las de ganso que sale del lago por las noches y devora ganado. Wow, repitamos eso. Es una criatura carnívora del tamaño de una vaca con patas como las de ganso. Wow. Que sale del lago por las noches y devora vacas. O sea, ganado. Somos lo que comemos, amigos. A partir de ahí comienza a haber más avistamientos y conforme se van haciendo más populares, los relatos parecen ir amoldándose a la figura de un plesiosaurio del monstruo del lago Ness. Es decir, poco a poco el nahuelito... Sí, el nahuelito se vendió totalmente a la corriente y también Argentina tiene su propio plesiosaurio en su lago glaciar.
¿Para qué, güey? O sea, yo creo que si yo tuviera la imagen de esa vaca con patas de ganso, me quedo con ella. Pero eso es algo que le pasó a la mayoría de los primos de Nessie. De ser criaturas muy pintorescas e interesantes, poco a poco fueron convirtiéndose en plesiosaurios genéricos, después del fenómeno que fue el monstruo del lago Ness. Muchos de estos monstruos lacustres que tenían formas tan de verdad que creativas, pues ahora muchas veces son serpientes gigantes, plesiosaurios o tiburones gigantes, ¿no? La creatividad de la mitología de los locales se fue y dejó paso a el imaginario colectivo, lo que todo mundo ubica como un monstruo marino. En el lago de Okanagan, en Canadá, se habla del ogópogo, una especie de serpiente marina gigante que también está presente en leyendas indígenas y en avistamientos desde 1800. Es en 1926 que ocurrió su avistamiento más famoso, antes del fenómeno masivo del monstruo del lago Ness. Recordemos que eso fue en los 30, y es que fue un avistamiento con 33 testigos desde sus autos. De ahí no fue sino hasta los 70s que un camionero dijo haberlo grabado, pero la grabación se perdió y en 2018 hubo otros 3 avistamientos grabados en video del ogópogo de Canadá. ¡Wow! Podríamos tal vez hacer un programita del ogópogo porque también hay mucho avistamiento reciente. Ok. No conocía ese, el ogópogo. La mayoría yo tampoco los conocía antes de investigar monstruos lacustres, pero investigando los primos de Nessie uno termina llegando a todos estos monstruos, como por ejemplo en Australia, que se habla de una criatura bastante interesante porque se salta absolutamente todas las convenciones que tenemos sobre los monstruos lacustres. Bueno, si es en Australia sí existe. Sí, o sea, ahí no es un monstruo, es como... Sí, es solo, sabes, parte de la fauna rarísima que tiene Australia. Espero que no se estén quemando. El bunyi. Este no es para nada un plesiosaurio. Es una especie de perro negro y enorme, con colmillos de morsa, aletas de pescado, cola de caballo y a veces cuernos. No, sí son australianos. O sea, a mí no me mienten. Sí existe, está ahí. Esta criatura... ¿No es un ornitorrinco? Sí, los australianos así como... ¡Ay, me lo como! Esta criatura se mueve por ríos, lagos y pantanos y en realidad no pasa del folclore popular porque no hay avistamientos registrados en cámara. A diferencia del ogópogo, por ejemplo, o estos otros, no tenemos avistamientos realistas. Es parte de la mitología australiana. El chupacabras. Bueno, que del chupacabras sí hay supuestos avistamientos y grabaciones y fotos, ¿no? Pero el chupacabras, otro podcast que algún día tocaremos. Y la lista sigue. En Estados Unidos, en China, en Uganda, en Alaska, en Rusia, en Suecia, en España. Parece haber algo que nos fascina a todos acerca de criaturas gigantes viviendo en las profundidades de los lagos. Pero también parece que por mera casualidad y suerte, el que quizá era el monstruo más aburrido y sin chiste fue el que terminó por volverse famoso. Ahora cualquier caricatura con más de una temporada tiene al menos un capítulo referenciando al monstruo del lago Ness, hasta el punto en que todos esos capítulos se han convertido básicamente en el mismo capítulo. Y supongo que para este punto del podcast ya todos podemos estar de acuerdo en que el monstruo del lago Ness básicamente pues no existe. Nunca existió. ¿Cómo que no existe, Murdoch? No, ¿Cuánto te pagó el gobierno de Escocia para decir esto? Les juro que no existe. Yo lo vi, yo lo busqué. Pero se han hecho todo tipo de investigaciones. Han habido expediciones enteras, millonarias, patrocinados por el gobierno de Suecia, por organizaciones. Han creado una serie entera de buques, de barcos, una flotilla de barcos equipada con lo más alto en tecnología de análisis ecográfico, de sonares, de tomas de ADN, de todo. Le han hecho de todo con la tecnología reciente al lago Ness y nunca hemos tenido nada más que hay un chingo de anguilas ahí. Entonces, en este punto ya es bastante seguro decirle al auditorio que no, chicos, el monstruo del lago Ness no existió. Pero justo
Por eso me parecía interesante hablar de esto en este podcast, porque hablar del monstruo del lago Ness es hablar más de cómo funciona la mente humana, cómo funcionan la publicidad, la venta de estas noticias redundantes y cómo desde siempre estas mitologías pasaron a convertirse ahora en referencias a la cultura popular. Y la creación de mitos es algo que sigue sucediendo al día de hoy, que, o sea, hay que pensar que hay mucha gente que... No sé si te ha tocado gente que cree que King Kong, sin saber que es una película, es un suceso. O está basado en algo. Está basado en algo. O sea, hay mucha gente que realmente cree que ciertos monstruos o ciertas cosas se han vuelto tanto de nuestra cultura que es un mito para ellos que existió, está ahí, ¿no? Recordemos también que muchos de los animales criptozoológicos que están por ahí son en realidad solo especies que tal vez no hemos conocido lo suficiente como para que dejen de ser mitos. Porque al día de hoy seguimos conociendo más de la fauna y la flora de Australia. Así es. Australia sigue sacándose especies nuevas todo el año. No hay forma de que el monstruo del lago Ness haya existido, pero no se decepcionen. Hay muchos misterios en otras aguas profundas como para que nos sigamos preocupando por ese lago específico en Escocia. Todavía no hemos descubierto toda la fauna de la fosa de las Marianas. Todavía no hemos cartografiado la gruta de la garganta del diablo en Islandia. Todavía las aguas ocultan muchos misterios. Tenemos también el bloop, el sonido inexplicable que proviene de las profundidades del océano. Así que no se decepcionen, chicos, y recuerden, la próxima vez que vean el fondo de las aguas profundas, recuerden que aunque Nessie no exista, muy probablemente hay mucho más allá abajo de lo que cualquiera de ustedes se imagina. Y bueno, chicos, llegamos al final de este podcast, el número 10 de Radio Macabra, desmintiendo un poquito el mito de Nessie. Alan, ¿cómo te la pasaste en este episodio? Me siento muy bien de haber venido tan informado para este capítulo. En este no te agarraron en curva. Específicamente, para quien quiera saber mi bibliografía, fue la película de 2004 de Scooby-Doo y Animal Crossing. Es todo lo que necesitas en la vida de estudios. Para que te dé toda la información criptozoológica. Y para tener un podcast. Bueno, así ha funcionado para mí. Bueno, fue un programa bastante interesante. Siempre me gusta mucho ver el lado realista de las cosas, apegarnos a las evidencias. De esto al final se trata Radio Macabra. Siempre tratamos de irnos por lo comprobable, por las fechas claras, los testimonios directos y las citas, ¿no? Pero pues un programa ya esperado, ¿no? Sí, nuestro primer monstruo criptozoológico. Sí. Por cierto, para la gente que nos esté viendo en YouTube, recuerden dejar comentarios y en los comentarios díganos cuál es su aparición favorita del monstruo del lago Ness en una caricatura. ¿En alguna caricatura o en alguna serie o referencia? Nosotros mencionamos dos: Lapras, que es obviamente el monstruo del lago Ness, y Scooby-Doo. ¿Qué más hay? Aunque Lapras tal vez es solo un plesiosaurio y no necesariamente es referencia a Nessie. ¿Quién sabe? Yo creo que sí se lo jalaron de ahí, ¿no? Bueno, gente, no olviden dejarnos sus comentarios con todos los temas que quieran. Con estos 10 programas llegamos al final de la primera lista que hicimos cuando empezábamos a planear Radio Macabra, por lo que a partir de ahorita vamos a estar aún más ávidos por temas nuevos. No olviden... Ya tenemos el siguiente tema, de Así hecho. es, ya está completamente listo y en el horno, pero queremos seguir investigando, queremos seguir descubriendo historias, así que por favor, los que nos escuchan en YouTube, dejen abajo en los comentarios cualquier tipo de comentario, pero no olviden por favor dejarnos sus sugerencias de temas. Y para los oyentes de iVoox, Spreaker Radio, Spotify y Anchor Podcast, muchas gracias por apoyar el podcast en las plataformas de audio, porque ustedes chicos son los que nutren mi alma cada semana. Ya abran el Patreon. Y me pueden depositar en la cuenta de Bancomer. Alan, se acaba otro Radio Macabra, el número 10. ¿Qué puedes decir antes de que nos despidamos? Me alegra mucho estar grabando Radio Macabra durante la cuarentena. Está manteniéndome con vida. Ustedes no saben lo importante que es para mí tener un poco de... Es mi terapia. Es mi terapia, porque ya no voy a terapia. Bueno, gente, aquí se acaba el podcast. No se olviden de escuchar los otros 9 que tenemos y estar pendiente de todo el contenido nuevo que se viene en Dimensión Macabra. Y yo soy Alan. Yo soy Murdoch. Y aquí se termina Radio Macabra. Hasta la próxima.